Amén. Estamos aquí un día más comenzando la semana, preparando y disponiendo nuestras vidas ante la presencia del Señor para poder recibir de la palabra que Dios nos va a dar hoy día. Amén. Amén. Estoy nuevamente junto a mis hijos para proseguir con lo que el Señor nos está entregando como familia y lo que estamos compartiendo con ustedes. Como dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia recibimos. Recibimos instrucción, recibimos llamadas de atención del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y las queremos traspasar a los que nos están escuchando en primera instancia, a la iglesia, a nuestros amados hermanos con los cuales queremos compartir lo que Dios nos va dando y queremos unirnos en el poder del Espíritu Santo. Uno de los hermanos que nos escucha se comunicó con nosotros durante el día y nos decía que había bendición para su vida, que Dios estaba abriendo los ojos, que Dios estaba mostrando el camino, y eso es lo que anhelamos y eso es lo que queremos, que nos vayamos sumando a esta bendición, que nos vayamos sumando al poder del Espíritu Santo y a dejarnos guiar por Él para que como iglesia cristiana seamos fuego y potencia de lo alto en el nombre de Jesucristo y podamos ver los prodigios y los milagros en medio de nuestra congregación. ¿Y cuáles son los primeros prodigios y milagros? Nuestros cambios ante el Señor. Amén. Vamos a continuar con el libro de Hebreos, que ha sido de tremenda bendición y no lo queremos soltar, no lo queremos dejar, porque el Señor está hablando fuertemente a nosotros por medio de él. Continuamos entonces en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 14. Hermano Juan Esteban, fuerte y claro. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin en nuestra confianza del principio. Amén. Muchas gracias. Tomamos entonces, y como ya es habitual, tomamos el versículo que comenzó. El versículo 7, y lo vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo lo que el Señor nos entrega por cada uno de estos versículos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, está hablando directamente. El Espíritu Santo es el que habla. Dios mismo habla a través de la palabra, a través de la escritura. No hablamos nosotros como hombres, sino que la palabra es la que tiene que ser predicada y la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma y el Espíritu Santo es el que da el convencimiento a nuestros corazones. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, está afirmando que esta palabra viene del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Si oyeres hoy su voz, y dice el versículo 8, lo vamos a ligar, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Lo dejamos hasta ahí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros nos plantamos frente a la palabra del Señor, cuando tú en tu casa te juntas con tu familia o quizás lo haces solo, porque esto no, cada uno hace sus devocionales como mejor se siente. Es ideal hacerlo en familia, pero lamentablemente nuestros tiempos no siempre se coordinan. El colegio, los trabajos, los quehaceres de la casa muchas veces nos dejan a la esposa haciendo un devocional, al esposo en el trabajo orando y haciendo un devocional, y luego con los hijos conversando y compartiendo la palabra, por lo general ya en la tarde, después que ellos vuelven del colegio. Pero cuando nosotros nos sentamos, nos ponemos frente a la palabra y la palabra nos empieza a hablar, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y dice, si oyeres hoy su voz, si nosotros escuchamos o pretendemos escuchar a Dios por medio de la palabra, porque yo creo que aquí nosotros creemos en eso, ¿cierto? Creemos que el Señor nos habla. Amén. Amén. Es la forma que Él tiene de hablar a nuestras vidas. Muchas veces los hermanos se preguntan o cuando las personas llegan a conocer a Cristo en la primera instancia, lo primero que dicen, pero Dios, ¿cómo me va a hablar? Y uno espera esta
parafernalia, que Dios se aparece con un ángel durante la noche, que Dios se aparece en un sueño, que Dios se aparece y te lleva a otro lugar, que Dios hace cosas maravillosas. ¿Lo puede hacer? Sí, porque Él actúa como Él quiere. Pero lo habitual al cristiano, lo habitual al ser humano, es que Dios le hable a través de la palabra. Cuando tú te encuentras con las personas, la mayor cantidad o la mayor parte de la gente que llega a Cristo, y ve también cómo llegaste tú a Cristo, cuál es tu propio testimonio, te encuentras que llegas a Cristo por una palabra que tocó tu corazón. Una palabra toca tu vida, y como la palabra de Dios es viva y eficaz, habla, toca, redarguye y cambia el corazón humano. Y por esa palabra nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra, estamos enfrentándonos y sentándonos diciendo, Señor, habla a mi vida. Enséñame qué es lo que yo tengo que hacer. No creo que ninguno de nosotros tenga, al conocer a Cristo, tenga tan formada la vida hacia adelante que sabe exactamente todos los pasos que debe dar. Siempre se nos van a presentar situaciones. Toda la vida se nos van a presentar situaciones. Y en cada una de esas situaciones, quiero decirte que Dios tiene una palabra para ti. Ya seas adulto o seas pequeño, Dios tiene una palabra. Siempre va a haber palabra, porque dice la Escritura que siempre va a haber provisión. Siempre habrá provisión. Nosotros muchas veces tomamos la Escritura y en la provisión hablamos del alimento. Es cierto que hay una bendición, que Dios nos guarde y Dios nos bendice por medio de un alimento físico. Pero la mayor provisión que podemos tener es la provisión espiritual, la más importante, porque ¿de qué nos serviría? Tener todo el alimento y a nuestra disposición, mucho alimento y comer muchísimo, pero no tener la vida eterna, no tener la palabra, que es la que nos muestra el camino a la vida eterna. ¿No nos serviría? De nada. De nada. Por eso nosotros vemos situaciones donde hay hermanos nuestros que pasan y han pasado situaciones complejas, aún con el alimento. Pero Dios se glorifica. Dios se glorifica entregando una palabra que es un bálsamo a nosotros. No me cabe duda alguna que en algún momento de tu vida pasaste por una situación dolorosa y difícil, porque todos lo hemos vivido, no porque la hermana que le está hablando está viendo en este momento su corazón, no, porque el único que lo ve es Jesucristo. Pero sí lo sé porque vivimos, simplemente porque vivimos, sabemos que cada uno de nosotros ha pasado por situaciones complejas de índole de salud, de pérdida de algún familiar, de alguien que nosotros amábamos, algunos pérdida de sus propios hijos, pérdidas de sus padres, algún momento donde no ha habido trabajo, donde no ha habido alimento, donde han tenido que recurrir a diferentes instancias para poder sustentar, no ha habido casa muchas veces. En el transcurso de mi vida cristiana me ha tocado encontrar muchos casos y hemos visto muchos casos de hermanos que en algún momento no tuvieron casa, no tuvieron dónde vivir y cuando sus vidas se alinearon con el Señor, Dios comenzó a bendecir. Pero lo más importante en esto es entender que la palabra es nuestro alimento espiritual. Entonces dice, cuando oyeres hoy su voz, cuando escuchares al Espíritu Santo hablando a través de la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros, como seres humanos, lo hablo como seres humanos, no nos gusta que nos muestren nuestras faltas, nuestras fallas. No nos gusta que nos digan, tú debes cambiar en esto. Porque siempre hemos considerado, es que nadie puede venir a decirme a mí lo que yo voy a hacer o lo que yo tengo que hacer. ¿Has escuchado esa frase? Me imagino que muchas veces. Nadie me puede venir a decir a mí cómo criar a mis hijos. Nadie me puede decir a mí cómo llevar mi matrimonio. Nadie puede venir. En ciertas circunstancias es verdad y tiene y cobra un sentido. Pero cuando nosotros somos cristianos, nos sometemos a nuestro Padre y Él sí tiene la voluntad y Él sí puede venir a decirnos a nosotros cómo llevar nuestras vidas. Por una cosa muy simple, porque Él jamás va a querer algo malo para nosotros.
porque su voluntad para con nosotros es perfecta. Dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, y habla de la muerte espiritual, queriendo que todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación. Por lo tanto, no cerremos nuestros corazones cuando Dios nos habla. Hay algo muy maravilloso de entender. Dice que Dios nos habla antes de tiempo, antes que vayamos a caer en pecado, antes que siquiera se nos pase por la mente caer en pecado. Nos habla durante el problema, durante la situación, y luego nos habla después de tiempo, porque Dios es bueno, porque Dios no quiere que perezcamos. Pero nosotros, en el periodo primero, quizás estamos dispuestos. Cuando Dios nos habla por primera vez y decimos, sí, Señor, amén. Escuchamos las predicaciones o leemos en la Biblia y habla de no mentir, no matar, y decimos, sí, Señor, amén, así es. Pero cuando el Señor viene a hablarnos en forma personal y dice, hijo, lo que tú estás haciendo no es agradable ante mis ojos, nosotros, por lo general, endurecemos nuestro corazón y dejamos de escucharlo por esta calidad de ser humano y de que a mí nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo y lo que yo debo o no debo hacer. Muchas veces nos encontramos en medio de consejería dentro de la iglesia. Nos ha tocado como hermanos tener esa tremenda responsabilidad de conversar con algunos de nuestros hermanos, de apoyarlo, más que dar una consejería mirando al líder que está allá arriba, sino que hablarles incluso de nuestras propias experiencias con Dios y compartirles la palabra y el sentir del Señor y ayudarles, tenderles una mano de bendición. Y muchas veces nos encontramos de vuelta con el que nos digan, no, pero es que yo hago mi vida y yo tomo estas decisiones como quiero. Y uno ahí como líder, como hijo de Dios, por más que anhele que el hermano se tome, por más que anhele que el hermano no caiga en lo que va a caer, no lo podemos evitar. Porque somos seres humanos. Porque no tenemos un poder sobre el hermano que está ahí, ni los pastores. Los pastores, ¿cuántas veces oran y lloran ante la presencia del Señor, orando por los hermanos, por nosotros, cuando nos ven que nos vamos a deslizar? Pero ellos no nos pueden obligar, porque no tienen ese poder. Ellos solamente se les es encomendado predicar, aconsejar. Pero cuando a ti te aconsejan, tú tienes dos opciones. O tomas el consejo para ti, lo meditas y dices, sí, lo voy a poner por obra porque es lo mejor. O no lo tomas, lo escuchas pero lo dejas de lado. Y eso pasa muchas veces con nosotros en nuestro caminar cristiano. Escuchamos a Dios lo que nos está aconsejando, pero nosotros no tomamos la providencia, no tomamos esa palabra, no tomamos esa bendición y decimos, no, igual voy a ir por este camino. Total, yo tengo un criterio formado, sé perfectamente lo que estoy haciendo. Pero saben, hermano, la mayor cantidad de las veces, por no decir todas, no sabemos y no tenemos idea lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cuándo sabemos lo que estamos haciendo con nuestra vida? Cuando somos capaces de decirle, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Sí, Señor, me rindo ante tus propósitos conmigo. No endurezcáis vuestros corazones. Estamos en los tiempos finales. Ya no queda nada para que Cristo venga a tomar a su iglesia. Amén. Pero de esa misma manera, el amor de muchos se ha ido enfriando. Hablábamos en devocionales pasados, porque el libro de Hebreos habla mucho de esto. Veíamos cómo nos hemos ido mundanalizando, cayendo en lo mundano. Hablamos de la misma manera que el mundo, nos movemos de la misma manera que el mundo, hacemos las mismas cosas del mundo, pero nos decimos ser cristianos. Y cambiamos pequeñas cosas. Es que yo no digo groserías como dice el mundo, pero quizás comparto los mismos chistes de doble sentido que me denigran como ser humano, hermano. Quizás es que yo voy a una fiesta, pero yo no bebo, yo no tomo, yo no me curo. Bien haces, qué bueno por ti.
Pero lo que se nos olvida es que el Señor no nos habla por la Escritura de las cosas que podemos o no debemos hacer, o no nos da incluso el libre albedrío, porque hay muchos hermanos que nos dicen, sí, pero es que la Biblia jamás ha hablado y ha dicho que uno no debe ir a una fiesta. Y es cierto, la Biblia, no hay ningún pasaje bíblico que diga no fumar, no dice no embriagarse, pero no dice no tomar, no ir a una fiesta, no bailar, ninguna de estas cosas las prohíbe Dios, pero por algo que se llama un sentido común, que para nosotros tiene un sentido cristiano, no es el sentido común del mundo, sino que es el sentido común cristiano. ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la dirección que voy a tener? ¿Dios me va a acompañar a aquel lugar? Porque se va a gozar en lo que yo voy a hacer en aquel lugar. ¿Sabes, hermanos? La mejor manera de plantearte las cosas para saber si lo que tú estás haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios es planteártelo de esta manera. ¿Va a ser una bendición para mi vida? ¿Va a desagradar a Dios con lo que yo voy a hacer? ¿Voy a compartir con mi entorno y voy a hacer luz ahí y voy a cumplir un propósito de predicar, de entregar la palabra para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad? Escuché algo una vez que me gustó muchísimo y era una persona normal y corriente, ojo con esto, no era cristiano, que decía cómo enseñaba a sus hijos a no hacer lo malo y a que ellos detectaran si lo que iban a hacer era bueno o era malo. Y yo lo fui aplicando con mis hijos y yo les he ido enseñando ese precepto. Y es sumamente simple. Uno le dice al hijo, y esto tómalo para ti también, lo que yo voy a hacer, ¿lo puedo contar a mis papás? Si yo decido que lo que voy a hacer, lo que me están invitando a hacer, lo puedo contar a mis papás, y mis papás van a estar tranquilos, porque uno sabe eso, uno se da cuenta cuando es joven, cuando es niño, quiere decir que lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, lo que yo quiero pedir, está correcto. Voy a poner un ejemplo, voy a ser sumamente gráfica. Si el niño o niña ve que la compañera del lado, vamos a poner una niña, ve a la compañera del lado con una caja de lápices preciosos y decide en su corazón, yo quiero esos lápices para mí y yo voy a esperar que la niña, mi compañerita, no esté en la sala a la hora de recreo, y cuando no haya nadie voy a entrar, voy a sacar los lápices y los voy a echar a mi mochila. Súper gráfico, súper simple. Algo que es más común y más habitual de lo que nos imaginamos dentro de los colegios. Y yo creo que tú que me estás escuchando, muchas veces llegaron tus hijos y te dijeron, no, me robaron mi lápiz, me robaron mi goma, me robaron. Y uno empieza a marcar gomas, comienza a marcar lápiz. A mí me marcaban todo y lo amarraban para que no me lo robaran otros compañeros. Si nosotros le preguntamos a la niña, ¿le irá a contar a su papá y a su mamá, sabes qué? Yo me metí a la sala a la hora de que no había nadie y le saqué los lápices y los metí en mi mochila porque yo quería esos lápices. La norma, la familia en general, no estoy hablando de algunos casos, pero estoy hablando en general. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué dirías tú, mamá? ¿Qué dirías tú, papá? Hija, cómase la vergüenza, tome esos lapicitos porque vamos a ir a devolverlo, ¿o no? Y esa es la manera que la niña tiene cuando comienza a pensar, o el niño tiene cuando comienza a pensar lo que va a hacer, si es bueno o si es malo. Voy a poner otro ejemplo. Hay dinero en la pieza de los papás y van los niños y llegan y toman la plata y la gastan. Me pregunto, ¿podrán los niños decirle a los papás, hoy me gasté la plata tranquilamente, o van a mentir para decir que ellos nunca tomaron esa plata porque saben que los van a retar, porque no la pidieron? Ese es el tema. Entonces te das cuenta que sí podemos discernir cuando vamos a hacer algo bueno o vamos a hacer algo malo. Esto aplica a nosotros como adultos. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Ahí entra a obrar la palabra y el Espíritu Santo por medio de ella. Dios nos habla, nos muestra, y ahí es donde nuestro corazón tiene que estar blandito para escuchar su voz y decir, esto yo no se lo podría contar a papá,
porque es malo. Esto que voy a hacer a Dios no le va a agradar porque no lo estoy glorificando, no estoy poniendo su nombre en alto, porque no estoy siendo bendecido en esto. Y ahí yo sé si lo que voy a hacer le agrada a papá, Dios, o no le agrada. Luego dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vamos a ir un poco atrás en la historia bíblica y vamos a ir al tiempo del éxodo de Israel. ¿Se acuerdan cuando sale el pueblo de Israel de Egipto? Llega el libertador, llega Moisés como un libertador, Dios lo escoge, Dios lo pone ahí y el pueblo se siente bendecido porque llega su libertador. Y están contentos porque ellos habían orado antes de esto, habían rogado y dice que esa súplica, ese llanto había llegado ante la presencia de Dios y por eso Dios les manda el libertador. Pero ¿qué pasa? Moisés, movido por Dios, habla con Faraón, vienen las plagas, se recuerdan, no vamos a recordar cada una de ellas, búsquelo, está en el libro de Éxodo, va a encontrarse con toda la historia que es maravillosa, una historia que usted la puede tomar y adaptar a su vida espiritual, a su vida de hoy, cómo Dios nos sacó de Egipto y cómo nos libras de las plagas del enemigo, y las plagas que están en Egipto, las plagas que están en lo mundano, en la mundanalidad, en el pecado. Entonces, dice que Moisés saca, liberta al pueblo de Dios, movido por Dios. Comienzan a avanzar, las tropas de Faraón comienzan a correr detrás de ellos. Y se encuentran con la primera dificultad del pueblo de Dios. ¿Cuál fue esa dificultad? ¿El mar? El mar. Tenía un nombre, ¿cómo se llamaba? ¿El río Nilo? No, el Mar Rojo. ¿Ya? El Mar Rojo. Y se enfrentan ellos. Ojo con esto. Había, dice la escritura, un bloque de fuego durante la noche que les daba calor y los libraba de las bestias para que no se acercaran y les daba luz. Y durante el día una nube. Recuerden que en los desiertos las temperaturas durante la noche llegan a grados bajo cero muy, muy, muy bajas. Y durante el día las temperaturas son muy, muy, muy altas, de 50 hasta 60 grados dependiendo del lugar del desierto, donde estén. Por lo tanto, Dios tenía que armar provisión y la armó. Dios no les dio un plan y vean ustedes lo que hacen. No les dijo, salgan, corran y vean luego qué hacen. Salgan nadando, hagan un barquito y pasen para el otro lado. Dios tenía ya provisión. Mis hijos se ríen, pero esa es la realidad. Dios ya tenía provisión para ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. ¿Tú crees que Dios ya no tiene provisión para la dificultad, para el problema, para la constante batalla que tienes contra el pecado? Claro que tiene provisión, pero espera de ti que no endurezcas tu corazón, espera de mí que no endurezca mi corazón y me tome de él. Entonces el pueblo pasa al otro lado, pero antes de pasar comienza a reclamar y dice, tú nos trajiste aquí, le dicen a Moisés, para morir, porque ahora estamos en la disyuntiva, ¿qué hacemos? O nos tiramos al mar y nos ahogamos todos, o perecemos porque Faraón con su ejército viene detrás. Recién Dios los había librado de la esclavitud y ya estaban dudando. Y nosotros como cristianos somos mandaditos a hacer para hablar sobre el pueblo de Israel y sus necedades y todo lo que ellos hacían. Pero resulta que cuando nos miramos a nosotros, nuestras necedades son mayores que las del pueblo de Israel, porque nosotros tenemos toda la palabra y tenemos al Espíritu Santo guiándonos. No necesitamos de un libertador externo, porque ya tenemos a Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, dice que sus padres, los padres de Israel, aquellos hombres de ese tiempo, tentaron a Dios. Tentaron a Dios, le dijeron, no, pero ¿cómo nos vas a salvar? Y va pasando la historia, siga usted leyendo el libro de Éxodo, y se encuentra con que comienzan a reclamar porque tenían hambre. Viene Dios y les manda maná. Pasan un par de años y se aburren del maná. Y quizás alguien que me escuche dice, sí, pero hermana, pero es que todos los días comiendo lo mismo, a cualquiera lo aburre. Pero resulta que estamos hablando de un caso extremo, un caso donde estaban escapando o
iban a seguir siendo esclavos por toda la vida, por toda la eternidad, por decirlo de alguna manera, o se presentaban en medio del desierto en pos de aquella ciudad que Dios tenía preparado para ellos. O sea, tampoco es que Dios los mandara al desierto a morir. Dios no los mandó al desierto, tenían que hacer una travesía. Y se recuerdan los hermanos que han estudiado la palabra, en cuánto tiempo debían atravesar toda esa parte del desierto. ¿Cuánto tiempo es lo que deberían haber atravesado esa parte del desierto? 40 días. ¿Y cuánto se demoraron? 40 años. Y se demoraron por esto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando habla de vagar en su corazón, habla de cavilar en su corazón. ¿Será verdad que Dios nos sacó para vivir o nos sacó para morir? Les hablaba del maná. Luego le dicen, no, es que nosotros queremos comer carne. Y va Dios y les manda aves. Aves les manda, ¿cierto? Carne. Era carne. Luego empiezan a reclamar, es que no tenemos agua. Viene Moisés, le pega la roca y sale agua. Dios tenía todo preparado. ¿Dios iba a dejar que se murieran de hambre? ¿Dios iba a dejar que se murieran de sed en el desierto? No. Y por esa necedad tuvieron que andar 40 años en vez de 40 días. Porque su corazón cavilaba. Ahora quiero llevarlo a nuestras vidas. Aquí es donde nosotros vamos tomando una enseñanza histórica, por decirlo de alguna manera, algo que le pasó al pueblo de Israel, pero ahora lo tomamos porque la palabra es viva y eficaz desde Génesis hasta Apocalipsis para cambiar el corazón del hombre. Y lo tomamos a nuestras vidas. Llévelo a su vida hoy día. Piense en lo que ha sido su vida y lo que es su vida. ¿No ha pasado por desiertos? ¿Y cuántos de esos desiertos Dios quería que fueran un día, 2 días, una semana? ¿Y ha tenido que pasar años? Porque no ha querido tomarse del Señor y ha cavilado en su corazón, ¿Dios me amará? ¿Dios estará conmigo? Hace unos días atrás hablábamos con nuestros hijos, y es algo que se plantea muy a menudo, en la confianza que yo tengo que tener al decir si yo me voy con Cristo hoy. Que esa confianza tiene que ser completa, porque hemos sido comprados por Jesucristo. No podemos cavilar y decir, ay, no sé, hoy día me voy, no sé si mañana me voy con el Señor. Y si estamos cavilando nuestro corazón, entonces quiere decir que estamos mal, estamos cometiendo pecados, estamos errando el camino, no estamos conociendo los caminos del Señor. De palabra decimos que conocemos el camino del Señor, pero en realidad no lo conocemos. Que el Señor nos ayude a encontrar el camino correcto, a tomarnos de ese camino y no soltarnos, hermanos, porque el tiempo que queda es muy poco. Amén. Para los que fueron el día domingo, este domingo recién pasado, se tocaron temas importantísimos de los tiempos que estamos viviendo, porque Dios está revelando a su pueblo y está mostrando, no por profetas que llegaron de otros países diciendo Dios me reveló, no, lo revela por medio de la palabra, lo revela por medio de los acontecimientos, dice, fíjate, mira lo que pasa con la higuera, y la higuera es Israel, fíjate lo que está pasando a tu alrededor, y discierne conforme a la Escritura los tiempos que estás viviendo. Cuando nosotros nos enfrentamos a otoño, vemos que las hojas comienzan a caerse y sabemos que viene otoño. Pues bien, todos los acontecimientos nos están mostrando que el rapto de la iglesia es inminente. Llega en cualquier momento. Amén. Ya sea que el que me esté escuchando crea o no crea en el rapto, Dios va a venir y va a tomar a su iglesia. Dice que Dios se va a tomar, Jesucristo se va a tomar a sí mismo. Amén. Amén. Por tanto, el versículo 11 dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se recuerdan lo que pasó con toda la generación que caviló en su corazón los 40 años? ¿Pudo entrar o no pudo entrar esa generación a la tierra prometida?
No. Dice que al único que se le permitió verla es a Moisés. Porque aún Moisés pagó las consecuencias de toda la rebeldía que tuvo el pueblo de Israel, porque él también cayó sumido en ira, en rabia contra lo que estaba viviendo y le quitó la gloria a Dios por unos segundos. Y quizás me estás escuchando, ¡ay, qué malo es Dios, que es injusto! No, Dios fue justo y fue más que justo. Porque recuerda y estudia la vida, incluso la muerte, y qué es lo que pasa con Moisés. Dios amaba a Moisés, Dios escogió a Moisés. Y fue importante para él. Te insto a que estudies cómo muere y qué es lo que pasa con él después. Búscalo, yo no te lo voy a decir, búscalo tú en el libro de Éxodo. Ve, busca y encuentra la muerte de Moisés y maravíllate de cómo Dios obró con él. Por lo tanto, Dios amaba y fue justo con Moisés y le dijo, vas a verlo. Te prometí que ibas a estar ahí. Esto que hiciste, fuiste desobediente. Por eso no vas a entrar, pero sí te permito verlo. Y para Moisés era suficiente con verlo y se gozó, porque luego venía la nueva generación comandada por Josué. Amén. Comandada por Josué, esa generación que venía llena del poder del Espíritu Santo, fuerte, potente, dispuestos a guardar la palabra de Dios y pelear por el Señor. Recuerden que Josué más adelante dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque todo el pueblo no alabe a Dios, yo sí lo alabo. Y yo y mi casa, toma a mis hijos, toma a mi esposo, toma a los que están aquí en mi familia y con ustedes voy adelante. Y sigo alabando a Dios. Es parte de lo que comenzamos nosotros los devocionales y les dijimos en el primero o segundo devocional, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como cristianos, que nos olvidemos de lo que pasa alrededor, que dejemos de lado la inmundicia y digamos, yo y mi casa voy adelante con Cristo, porque con Él somos más que vencedores. Amén. Amén. Y el versículo 12 dice, mirad hermanos, y nos habla a nosotros, a los hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor está hablando a nuestro corazón, pero nosotros somos incrédulos y no los escuchamos y no queremos creerlo. Pero ¿qué vamos a esperar, hermano? Que nos tengamos que presentar ante la presencia del Señor y le digamos, es que yo no creí. Hay una frase que siempre uso y yo les digo a algunos hermanos, lo conocen también en mí, el yo creí que, el yo pensé que, para el cristiano no le sirve. Ni lo que yo creí, ni lo que yo pensé sirve. Lo que dice el Señor, lo que quiere el Señor, es lo que a mí me sirve y lo que me va a guiar. Y que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces que el Señor nos aparte en estos últimos tiempos de la incredulidad. El mundo y Satanás tomando al mundo, a las doctrinas del mundo, está sembrando la incredulidad a todo nivel. Y está tratando de entrar en medio de la iglesia con incredulidad. No, si Dios no es tan bueno. No, si Dios no ha hecho esto. No, si realmente Dios no escribió la Biblia. ¿Lo ha escuchado? Me imagino que sí. Y si no, infórmese, vea, escuche, ponga atención a lo que ocurre alrededor. El Señor no viene a buscar una iglesia incrédula. Viene a buscar una iglesia que tiene fe. Y aquella fe que es emuná, que es perfecta, que proviene de Dios y se devuelve a Dios. Eso significa emuná, una fe perfecta. No es la fe en lo que hay aquí en la tierra, es una fe que es dedicada para Dios. Esa es la fe que quiere el Señor en nosotros y no quiere la incredulidad. Es que, Señor, yo no sé si saldré de este problema o de esta dificultad. Ten fe, no te dije, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y hermano, te puedo dar fe que esa palabra se cumple en nosotros cuando la tomamos y la creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes, dice el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Todo lo que estamos haciendo hoy día, al hablar, al compartir con ustedes lo que el Señor nos está entregando, porque hermano, créalo, Dios nos está hablando y nos ha estado hablando fuertemente y nos está llamando un cambio radical, un cambio verdadero, un cambio potente, ya no los cambios que teníamos antes, esos cambios de agüita de té. ¿No has visto cuando usted se sirve un té y hoy tú no te tomáis el té tan simple, una agüita de té? Dios no nos quiere agüita de té. Dios nos quiere cargados. ¿Cargados de qué? Del poder y de la potencia que viene de lo alto, por medio de la palabra. Amén. Y dice, exhortándonos los unos a los otros. ¿Pero exhortando qué? Oye, hermana, ¿dónde te fuiste a cortar el pelo? No, no te vayas a cortar el pelo allá. Anda, esta otra peluquería que es mejor. Te estoy exhortando, ¿viste? Te estoy enseñando. Ay, no escuches esto, escucha esto otro, no veas, no, exhortándonos contra el pecado. Hermano, hermana, tómate de Dios, que viene, Cristo viene y queremos que nos encuentre unidos en un mismo sentir como iglesia, como cuerpo en Cristo. Amén. Amén. Para que ninguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado está dando vuelta alrededor de nosotros tremendamente hoy día. Y lo puedes ver en todas las doctrinas demoníacas que se levantan en medio de los gobiernos, en contra de la familia. ¿Y cuántos, diciéndose cristianos, caen redonditos en estas doctrinas? Porque han sido engañados del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes. ¿Se acuerda que yo le hablaba hace unos días atrás? Somos de la resistencia y la resistencia se pone firme. ¿Y qué resistimos nosotros? ¿Resistimos al presidente? ¿Resistimos lo que está enseñando o lo que están diciendo los colegios? ¿Resistimos al pecado? ¿Resistimos al vecino que no nos quiere? ¿A quién resistimos? Al diablo. Al diablo. Por lo tanto, somos de la resistencia, pero tenemos dos opciones. O somos de la resistencia y nos paramos frente a nuestras brechas en el nombre del Señor y peleamos contra la inmundicia y peleamos contra el pecado, partiendo desde nuestra casa, tomando a nuestros hijos y llevándolos con nosotros en esa guerra y en esa lucha espiritual. O nos quedamos detrás, cobardemente, esperando lo que venga y lo que pase. Firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio. Esa confianza que tuvimos cuando entregamos nuestras vidas en Cristo y que creímos que Él nos transformó. ¿Y qué pasó hoy día? ¿Acaso no creemos en aquel que transformó nuestras vidas? ¿Acaso no creemos que Él es fiel para cumplir el propósito que tiene en ti? Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de sabiduría. Sigue leyendo si quieres el pasaje, sigue hablando acerca de lo mismo hasta el versículo 13 del capítulo 4. Sigue hablando exactamente de lo mismo. Escudriñalo, estúdialo en tu casa. Se nos acabó el tiempo por ahora, pero escudriña aquello. Y deja que resplandezca el sol de justicia sobre tu vida. Cambia tu manera vana de vivir, nos dice el Señor a todos nosotros. Y esperemos con paciencia porque Cristo viene. Maranata. Amén. Amén.